Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado Café La Cima, ubicado en el municipio de Fredón, en el departamento de Antioquia. Tiene una extensión de 3 hectáreas, pero 2 hectáreas son de café. También hay otras actividades, por ejemplo las gallinitas. Aquí les vamos a recoger los huevos, nosotros las alimentamos a punta de coles y también de los sobrados, lo que va sobrando de la comida. Pero hay que decir que todo lo que se siembra aquí es 100% natural. Les doy la bienvenida al capítulo de hoy. En el siguiente informe les hablaremos sobre la importancia del bienestar animal aplicado en los cerdos y esto cómo sirve para potencializar todas sus cualidades. Los detalles en la finca de hoy. Ya les contaremos qué son los bioestimulantes vegetales aplicados en los cultivos y esto cómo sirve para mejorar el rendimiento y la rentabilidad de una finca. Alcanzar de 8 a 13 partos durante la vida de la vaca es la meta de muchos ganaderos, pero para algunos es algo imposible de lograr por la poca fertilidad de los animales. En el siguiente informe les contamos cómo lograr este propósito por medio de unas recomendaciones. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Como la práctica que beneficia la economía, la percepción del consumidor final, la productividad y la salud de los mismos cerdos, describen los porcicultores el concepto de bienestar animal, reglamentado incluso por el ICA. Hay menor morbilidad en la granja y menos enfermedades. Por lo tanto, sería menor el uso de antibióticos, favoreciendo así el uso responsable de los mismos. Esto guarda gran incidencia en la inocuidad del producto final y la seguridad alimentaria. La recomendación de los expertos es que el concepto no se ha llevado a los extremos, puesto que lo que para unos puede representar bienestar animal, para otros, por las condiciones, puede ser interpretado como maltrato. Un ejemplo es la práctica del descole, que se realiza quitando 2 centímetros de cola, máximo al tercer día de nacimiento. Uno puede utilizar un anestésico local. Esa cola que no cortamos, después se va a generar en un foco de infección, de una herida abierta. Se pueden generar abscesos que se alojan en algún momento en la columna y el animal queda postrado. Entonces, ¿dónde está el bienestar? ¿Los dejo que se le coman la cola o los dejo que se las corto yo de una forma controlada al principio? El corte de colas fue una práctica que trataron de eliminar en Europa, pero por razones productivas tuvieron que regresar a ella. Otra práctica que también merece ser analizada es el descolmillado. Un simple limado es suficiente. El cerdito tiene que, entre comillas, pelear con sus hermanos para establecer jerarquías. No le haga nada a los colmillos para mantener el bienestar animal. No, pero no se los cortemos, pero lleguemos a un punto intermedio. Limemos, porque si no, se rayan la cara y eso genera unas heridas bastante feas. La idea es reducir al máximo el sufrimiento de los animales. Por esa razón, el primer pilar del bienestar es garantizar que el cerdo esté libre de hambre y de sed. Que los animales tengan acceso a comida y a agua permanente y de buena calidad. En el tema del agua todavía hay muchísima tela de cortar. Incluso la legislación restringe demasiado el tema de esas lavazas o aguamasas. Solamente algunos productores las pueden usar y tienen que hacer un proceso de hervir. ¿Pero qué sucede? Eso afecta al bienestar animal porque no llena todas las necesidades nutricionales. El segundo pilar es dejar que el cerdo exprese su comportamiento naturalmente. Ahí el principal requisito es que haya un espacio amplio con una proyección de gramo de carne por centímetro cuadrado. Es decir, si yo vendo un cerdo cebado de 110 kilos, desde pequeño debo hacerle un corral de 1 metro con 10 centímetros cuadrados, sin contar el área de su comedero y bebedero. También se debe dejar además un espacio para que el cerdo pueda incluso jugar. Yo les doy ese 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m por cerdo que necesita. Y les hago un enriquecimiento de ambiente, un balón viejo, unas llantas de bicicleta, unos tarros. Ellos se van a entretener y van a jugar con esos elementos y no van a estar tan pendientes de la cola del cerdo. El cerdo es un animal gregario, es un animal de familias, de grupos, que pueda jugar. El cerdo es curioso. Entonces, en algunas ocasiones simplemente ponerles un tarro plástico en el corral
con unas piedras adentro que le suene. De esa manera, en un corral de 18 metros cuadrados, solo caben máximo 16 cerdos. El tercer pilar es evitar el dolor y la enfermedad. Reducirles los factores de riesgo. Por poner un ejemplo, donde haya cerdos en una zona muy fría, tener unas cortinas para un buen manejo de la temperatura. De la granja tengo que dejar el vehículo afuera, me tengo que duchar, yo no entro ni mi celular. ¿Cómo así? ¿Así de complicado eso? Claro, porque es que la salud de ellos es muy sensible. En un corral con cerdos, si hoy en la mañana estornuda 1, al mediodía tienes 4 y en la tarde ya hay 10. La temperatura ideal para evitar diarreas de los lechones es superior a los 32 grados centígrados. En la adultez soportan temperaturas superiores a los 16 grados con control adicional de corrientes de aire. Ya algunas granjas han implementado sistemas de medición de este. El cuarto pilar tiene que ver con evitar la angustia. El cerdo tiene la percepción y tiene la inteligencia de un niño de 4 años. El cerdo identifica qué persona o qué operario lo trata mal y cuál lo trata bien. El solo ver a ese operario que lo trata mal, a ese animal ya le va a generar una angustia. Esta es la relación encontrada por los investigadores en el incremento de la productividad cuando se aplican principios de bienestar, que ya en el comercio existen productos para reducir el dolor y estrés por parto en las hembras, generando mayor producción de leche y menos diarreas de las crías. La raza Gir es proveniente de la península de Kathiawar, India, y es especializada en la obtención de leche debido a que diariamente puede producir 12 litros en promedio de este líquido. Son animales que cuentan con gran rusticidad, resistencia y se adaptan bien al clima trópico medio y bajo. Además, es una raza de temperamento noble. La importancia de contar con un ejemplar macho que cumpla todas las características de la raza beneficiará en la productividad de su hato, manteniendo además la genética pura. Normalmente el toro forma una cuña hacia atrás, una cuña hacia abajo y otra cuña de frente. Así, esas 3 cuñas nos están dando el indicativo de que es un animal que está hecho para la reproducción y la producción de leche. La raza Gir se caracteriza por poseer una cabeza convexa. Adicionalmente, en Brasil la raza fue modificada, permitiéndole al animal poseer mejores características. Todo además para que la raza sea eficiente en la producción lechera. Que tenga sus orejas entorchadas, terminadas en punta, y son característicos sus cachos. La formación de sus cachos, a medida que ellos esa cornamenta, a medida que ellos van desarrollando su edad, se van alargando y van protegiendo esta parte. Otra característica importante del animal es que posee unas cuñas, tanto frontal, lateral y dorsal. Estas cuñas ayudan en la identificación de la masa muscular, así como cuáles son los mejores ejemplares de la raza, dispuestos tanto para la reproducción o producción. Adicionalmente, un macho Gir debe ser caracterizado masculino, debe tener una muy buena formación de su jiba debe ser en forma riñonada, colocada sobre todo el extremo donde inicia el tren anterior del toro, y esta es su base de reserva energética y grasa para que puedan aguantar los veranos largos, los déficits de alimentación. La parte torácica que posee el animal permite una formación correcta del corazón y los pulmones, así como del sistema digestivo, lo que al final conlleva una mejor salud y por ende una mejor producción. En el tercio medio encontramos todo su área de costilla, que debe ser amplia, separada y arqueada. Entre más arqueado, más separado, es un indicativo de mayor capacidad abdominal y torácico. El cuerpo del animal debe ser bien proporcionado, tanto en tren anterior como posterior, lo que demuestra fortaleza. Sus costillas son separadas para denotar la capacidad corporal. Su dorso debe ser largo y horizontal, con la musculatura poco evidente. Vemos en este ejemplar también el sistema óseo, a diferencia de los sistemas de ganados de carne, es un sistema mucho más plano, la formación del hueso es más plana para que permita también su desplazamiento de la musculatura en lo normal para un tipo de ganado lechero. Una característica adicional para el desarrollo adecuado del macho Gir es que su escroto debe estar en una circunferencia de 35 centímetros. Eso indica además un buen desarrollo espermático. En el tren posterior,
se encuentra alojado pues ya los testículos, el macho debe tener una formación testicular muy buena, debe ser pendular, que suelten bien los dos testículos y adicionalmente que tenga una circunferencia escrotal adecuada. Si el productor tiene la intención de trasladar a otra finca su animal, es vital que tenga en cuenta los siguientes parámetros para que pueda ser aceptado y garantice la producción en el hato. Debe generarse un examen de habilidad reproductiva, y evaluando a nivel microscópico debe tener una buena motilidad, ese esperma debe tener una buena densidad y debe tener una buena motilidad. Finalmente, la piel del animal debe ser pigmentada entre tonalidades castaño, blanco y entremezclado con negro y rojo, así como poseer unos cabellos finos y flexibles. Es vital que la cola siempre sea totalmente negra, ya que si no es así, denota la pérdida de caracterización racial. La importancia de identificar plenamente las características de cada animal mejorará el trabajo genético de su hato, aumentando además la reproducción en su predio. Mejorar la productividad de los cultivos es un reto diario para la agricultura colombiana. La demanda de ciertos productos de consumo masivo cada día es mayor y la producción nacional no alcanza para cubrirla. Es por eso que los agricultores y profesionales del agro se encuentran constantemente incluyendo metodologías como la bioestimulación hormonal para lograr incrementar la producción por planta y así a nivel general. Bueno, las plantas poseen un potencial genético de producción que, según los estudios, solo estamos aprovechando cerca del 30% de su potencial. Es decir, que un cultivo que tiene una capacidad de producir 10 toneladas por hectárea, estamos logrando solo obtener 3 toneladas. Esto se debe a que hay factores externos que van limitando la productividad. Existen factores como las malezas, la disponibilidad de agua, la misma fertilización, factores externos como la temperatura, inundaciones, intoxicaciones por algún tipo de herbicida, bueno, en fin. Algunos de estos factores externos que son incontrolables para el agricultor suelen originar desbalances hormonales en la planta, impidiendo el aprovechamiento de ese potencial genético que ella posee. En conclusión, lo que hacemos es minimizar el efecto negativo de estos factores externos que disminuyen la productividad de los cultivos. La bioestimulación hormonal es un proceso que se puede realizar en todo tipo de cultivo, siempre y cuando se conozca realmente la fisiología de este, para aplicar las recomendaciones de una manera más técnica. Lo que hacemos es precisamente que identificamos las etapas que impactan directamente la productividad de los cultivos y en esos momentos aplicamos a través de nuestras herramientas las hormonas de crecimiento, que son las citoquininas, las auxinas y las giberelinas, con sus cofactores, que son elementos nutricionales que tienen efectos a nivel fisiológico para mejorar el balance hormonal. Y de esta manera pues poder aprovechar el potencial genético de las plantas que tienen. En la bioquímica vegetal se juega con las hormonas que la planta produce en varias etapas de su vida. En el caso de las citoquininas pueden extraerse cuando se está originando la división celular, ya sea en semillas, frutos o raíces, y cuando se aplican a las plantas promueven el crecimiento de los brotes y la raíz. Las auxinas suelen estar en muchos insumos comerciales utilizados en fruticultura para el enraizamiento de esquejes de tallos. Estas hormonas influyen en la división celular. Las giberelinas, por su parte, juegan un papel en el crecimiento embrionario y en la germinación de la semilla, además de estar involucradas en la elongación del tallo. Lo que generalmente buscan los agricultores es mejorar su productividad. El paquete completo de este manejo se paga en este momento solo con incrementar 3.5 bultos por hectárea, bultos de arroz, digamos, a precios a los que nos encontramos en este momento. El éxito del método depende de factores como temperatura, microbiología, oxígeno y humedad del suelo, propiedades como el pH, la textura y la capacidad de retención. Para aplicar la bioestimulación se deben garantizar los niveles adecuados de estos indicadores. Es importante pues obviamente aclarar que esto depende del grado de tecnificación que se maneja en el cultivo y evidentemente de la oferta ambiental, entre otros factores. Pero en conclusión realmente la inversión se paga y es beneficiosa para el agricultor. El análisis costo-beneficio al apuntar a esta alternativa es altamente favorable para los agricultores. En el caso del cultivo de arroz, por ejemplo, se han visto experiencias en las que se logra obtener diferencias de más de 14 bultos en la cosecha. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál tubérculo recibe el nombre de guacamota? A. La yuca.
B, la remolacha, C, la papa. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál tubérculo recibe el nombre de guacamota? A, la yuca, B, la remolacha, C, la papa. La respuesta correcta es la A. La yuca también es conocida como guacamota o mandioca. Crece en un arbusto perenne de la familia de las euforbiáceas. Los rendimientos máximos se logran obtener en temperaturas que oscilan entre los 25 y 29 grados centígrados en suelos que tengan pH 6.5. La bioestimulación hormonal incentiva los procesos naturales de las plantas en los cultivos. Por eso se ha convertido en una estrategia útil para corregir déficits de crecimiento que en la mayoría de los casos son ocasionados por cambios drásticos de temperatura y plagas. Estos factores afectan las condiciones ideales para la planta y van originando un estrés. Ese estrés produce un desbalance hormonal que afecta los procesos fisiológicos dentro de ella, y estas hacen que la producción disminuya. A través del estudio realizado por Jerry Stoller, él logró entender ese lenguaje de las plantas y el comportamiento hormonal que tienen dentro de ellas. Los agricultores no deben confundir los bioestimulantes con los biofertilizantes. Estos últimos suministran los nutrientes necesarios al cultivo para un buen rendimiento en la producción, mientras que los bioestimulantes le aportan a las plantas hormonas, vitaminas, minerales y aminoácidos para tolerar circunstancias medioambientales que perjudicarían el desarrollo y la etapa productiva. La bioestimulación realizada con hormonas hace que las plantas crezcan durante las fases más críticas como floración, macollamiento y cuajado y llenado de frutos. A través del tratamiento de semilla, con una herramienta que contiene 3 hormonas, las citoquininas, las auxinas y las giberelinas, en relación 2-1-1, mejoramos el establecimiento de plantas por metro cuadrado, al igual que su vigor y la uniformidad en su emergencia. Se necesita la regulación de estas hormonas para llevar un proceso normal del cultivo y no tener estrés. Entonces, en las diferentes etapas hay unas hormonas que se necesitan, se necesitan más que en otro estado, y debido a eso se hacen aplicaciones con estos productos para lograr normalizar el cultivo y no tener estrés. Tenemos también varias herramientas para mejorar el llenado de frutos y granos, mejorando el peso de los mismos, y eso obviamente nos impacta en la productividad. Este método en un cultivo de maíz, por ejemplo, ayuda a incrementar la longitud y el diámetro de las mazorcas, aumentar el número de hileras por cada una y el número de granos por hilera. Para colocarlo en cifras al momento de la producción, el peso de 1000 granos puede llegar a 375 gramos y se logran rendimientos de 10.000 kilos por hectárea. En banano a través de otra herramienta que tenemos, logramos extender la vida útil del banano, es decir, que no se madure tan rápido y pueda ser exportado y llegar bajo muy buenas condiciones para ser consumido por las personas en otros países, minimizando la pérdida de aprovechamiento del potencial genético. Por ejemplo, una etapa importantísima en el arroz es el buen establecimiento de las plantas por metro cuadrado. De ello depende realmente la producción. Los bioestimulantes vegetales a base de hormonas logran que las plantas produzcan frutos, granos o tubérculos de mayor tamaño, más uniformes, mayor calibre y mejor color, además de reducir el aborto de flores. Como un cúmulo de factores que se trabajan desde el nacimiento mismo de la hembra y durante toda su vida, describen los expertos la fertilidad o preñez de las vacas, el factor quizá más importante sobre el que giran tanto la productividad como la rentabilidad del hato. 6 son esas variables: temperatura, condición corporal del animal, nutrición, estrés, manejo, sanidad, que sin reproducción yo no voy a tener producción. Sin reproducción yo no voy a tener una cría cada año, que es lo esencial o es lo requerido cuando se habla de eficiencia reproductiva. Y si yo tengo cría, curiosamente yo tengo leche. Entonces la reproducción es importantísima, porque a partir de la reproducción es que yo voy a planificar
mi lucro. Lo ideal es que cada vaca alcance entre 8 a 13 partos durante toda su vida. El animal es una especie de maquinita que necesita cuidado y mantenimiento. El primer consejo es garantizar una alimentación balanceada en proteína, fibra, energía y minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio, fundamentales en la reproducción. Si yo no tengo una buena nutrición, mis vacas no van a tener buena condición corporal y mis índices reproductivos van al piso. El segundo consejo en pro de la fertilidad guarda relación con el primero y es el desarrollo integral del animal durante cada fase de su vida. No se recomienda, por ejemplo, destetes antes de los 8 meses ni preñeces en el primer celo, tampoco si las novillas no superan los 300 kilos. Verificar que los animales no pierdan mucha condición corporal después del parto, recordando que para vacas de leche es necesario o es fisiológico que el animal pierda un poco de condición, dado a que todo lo que el animal consume va para la glándula mamaria para la producción de leche. Cuando yo pierdo mucha condición corporal, más difícil va a ser preñar ese animal y los intervalos entre partos o los días abiertos son mayores. Tampoco se recomiendan nuevas preñeces hasta después de los 45 días de haber dado a luz. La tercera regla de oro de la fertilidad bovina está relacionada con la inversión en genética y en tener además capacitación suficiente para realizar cada uno de esos procedimientos. Caso tal yo quiera hacer uso de protocolos hormonales para una IATF, que es la inseminación a término fijo, yo debo hacer uso de las buenas prácticas. Yo debo hablar con mi veterinario, ver cuáles son los animales que voy a trabajar, ver cuál es el toro que voy a trabajar y hacer unos buenos cruces entre toros y vacas, recordando que el mejoramiento genético busca eso, mejorar la descendencia y que la prole sea mucho mejor que sus mamás. Yo necesito que esa persona esté muy bien capacitada porque de él depende el 50% del suceso de esa preñez, recordando que el trabajo que hacía el toro ahora lo va a hacer el inseminador. El cuarto consejo es evaluar el método más conveniente para la reproducción de su hato, sea la monta natural o las técnicas de reproducción asistidas. La tasa de gestación va a depender del método que yo estoy utilizando para preñar mis animales. Por ejemplo, animales o vacas en lactación, una IATF, o sea, una inseminación a término fijo utilizando hormona, tiene en torno del 50 al 55 o 60% de gestación. Ya cuando hablo de transferencia de embriones, tiene en torno del 45%. Ya cuando el toro monta esas vacas, es entre el 80 y 75%. Es natural que por la detección del celo en el momento preciso, el volumen del semen y la concentración espermática, la eficiencia del toro sea superior en comparación con los métodos artificiales. La quinta regla de oro recomienda no subvalorar la eficiencia del macho. Si se habla de toro, yo necesito tener exámenes andrológicos o examen de fertilidad de ese toro periódicamente, recordando que el toro me aporte 50% de la fertilidad de mi vaca. Entonces muchos ganaderos creen que las vacas son infértiles y nunca revisan el macho. Cuando se habla de inseminación artificial, verificar que el semen que está congelado sea de buena calidad y esté viable. Por cada trabajo de inseminación artificial, tomar una muestra de una pajilla y verificar si está viable, los espermatozoides están vivos todavía. Y además de eso, cuando se habla de inseminación artificial, verificar que el termo de nitrógeno líquido esté siempre en los niveles adecuados. Los expertos cuestionan la idea de que los 20 meses de vida son la mejor edad para la primera preñez. Ganados bostauros o europeos son más precoces en su sexualidad. Confirmada la preñez, la ternera debe ser separada con otras de su misma condición para evitar que las demás hembras puedan lastimarla. Bienvenidos a Ganadería Salomé. Hoy les vamos a hablar de un tema supremamente importante a la hora del ordeño de nuestros animales, tanto en el ordeño de la mañana como en el ordeño de la tarde. En la ganadería Salomé se manejan 55 animales para lechería. En busca de incrementar la producción diaria por vaca, se dejó de suministrar el concentrado puro en los dos ordeños. Ahora el suplemento se humedece en agua y melaza, aumentando así la palatabilidad y aportando más energía. En un momento de nuestra ganadería llegamos a hacer algunos cambios. Uno de ellos fue la forma de implementar nuestros concentrados a la hora del ordeño. La forma de suministrar el concentrado es agregándole 2 litros de aguamiel por 3 kilos de concentrado. En la finca se manejan vacas Holstein, Jersey, Yerhol y Girolando.
para combinar calidad y cantidad de leche a nivel general. Con todos los animales, sin excepción de raza, se maneja la técnica del concentrado de la misma manera y en todas se ha visto el incremento de litros de leche. Para la técnica disponen de 70 a 80 litros de agua y agregan 5 a 6 kilos de melaza. A esta mezcla le denominan aguamiel. La cantidad de concentrado que nosotros suministramos a nuestras vacas es dependiendo la cantidad de leche que ellas nos dan. Una vaca promedio de 20 litros se le da por cada 4 litros de leche 1 kilo de concentrado en cada ordeño. Tanto en el ordeño de la mañana como en el ordeño de la tarde ya se hace el control de la leche y asimismo se le suministra en los ordeños. Para entenderlo con un ejemplo, a una vaca que produce 20 litros de leche se le proporciona 5 kilos de concentrado en cada ordeño y para humedecerlo se agregan 2 litros de aguamiel por cada 3 kilos de concentrado. Es decir, que la mezcla específica para ese animal sería 3.3 litros del líquido y los 5 kilos del suplemento. Desde que se empezó a implementar el tema de los concentrados, humedeciéndolos, a la hora del ordeño nuestros animales cambiaron la producción, obteniendo unos resultados muy exitosos. Un promedio de cada animal nos subió la leche de 4 a 5 litros por día. Entonces esto nos lleva a darnos cuenta que la función de humedecer el concentrado funciona. Y antes de darlo nosotros manejábamos un concentrado seco y la producción era un promedio baja. Y ya se implementó y esto nos ha funcionado muy bien. Anteriormente, la finca tenía una producción diaria de 350 litros de leche. Ahora el promedio está cerca de los 500 litros. Carlos Vargas, su propietario, agrega que la técnica del concentrado humedecido, las mejoras en las praderas y una doble fertilización de potreros les ha permitido obtener dichos resultados. Invito a nuestros ganaderos a que implementen esta clase de concentrado en sus ordeños, en sus ganaderías, ya que esto nos lleva a que tengamos una cantidad de leche superior a la que siempre mantenemos en nuestras ganaderías. Ustedes saben que siempre en las lecherías se debe que mantener cantidad con calidad y esto es un producto que está dando muy buenos resultados. En los análisis de sólidos totales, la leche producida en la finca ha logrado niveles de proteína de 3.5 y de grasa de 4.4. Al regreso, veremos cómo se realiza la producción de huevos de avestruz y conoceremos cómo se establecen algunas bases normativas para la comercialización del cannabis medicinal. Ya les contaremos cómo es la producción de los huevos de avestruz, los cuales pueden llegar a pesar de 1 a 2 kilogramos y significan en tamaño 24 veces un huevo de gallina común. Todos los detalles en la finca de hoy. Una experta en investigación nos cuenta qué es el Acuerdo de París y cuál es el papel que Colombia y el sector ganadero juegan dentro de él, así como la meta de reducción de gases de efecto invernadero. Desde la experiencia de la primera empresa que en Colombia implementó el cultivo de cannabis con fines medicinales, veremos cuál es la normatividad que se debe tener presente en este tipo de actividad. Hay que tener presente que este negocio tiene una mira muy internacional. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. El huevo de avestruz equivale aproximadamente a 24 huevos de gallina. Su peso puede oscilar entre 1 o 2 kilos y puede llegar a medir hasta 25 centímetros de largo. Son de color blanco o amarillentos. Estos huevos son los más grandes de todas las aves en el mundo. La finca de hoy visitó el parque temático Mundo Avestruz, dedicado a este tipo de avicultura y que está ubicado en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, para conocer detalles de la producción de estos huevos que se consiguen en el mercado colombiano por 50.000 pesos. Sí, es muy similar al de la gallina, es un huevo más esponjoso y con más proteína, es similar al de la gallina, pero para mí es más rico el del avestruz. El sabor es más como un poquito más intenso el sabor, me gusta más el sabor del huevo del avestruz. La clara es verdosa
es verdosa, es un poquito más clara que la clara del huevo, valga la redundancia, pero la yema sí, es colorada. Un avestruz puede llegar a poner entre 40 y 60 huevos al año de acuerdo con sus condiciones corporales. La postura generalmente se realiza 2 veces al año y su incubación dura aproximadamente 1 mes y medio. La postura se realiza en temporada, 2 temporadas anuales, entre abril y junio y entre octubre y diciembre. La incubación se lleva a cabo alrededor de 42 días. El macho es el responsable de calentar el huevo. En la mayor parte del tiempo, no quiere decir que la hembra no calienta el huevo, pero lo calienta menos horas diurnas. El macho se encarga del calentar el huevo por las noches. Como estos animales son originarios de África, se sienten cómodos para reproducirse en temperaturas superiores a los 25 grados. Cuando hay épocas de lluvia, prefieren interrumpir su postura. Ellas no ponen porque la lluvia como que las opaca. A ellas les gusta el sol, les gusta el verano, pues de allá vienen, de unas zonas desérticas como en el África, por eso. Aquí se cambia un poquito, entonces me imagino que ya pasará lo mismo, pero yo le echo la culpa a eso y he visto que sí, que pasa eso. Ellas digamos que se amainan, como dicen en el Tolima. Las incubaciones se desarrollan en nidos de arena con una profundidad de 5 a 8 centímetros. El macho es el encargado de realizar la excavación para que la hembra inicie la incubación. El macho excava un hoyo en la tierra, no tan profundo, dándole la capacidad a la hembra de colocar el huevo allí y que las demás hembras lo coloquen alrededor. Ya que acá el huevo se utiliza para consumo, no para recría, el huevo es retirado los pocos días después de la postura. Las características del huevo de avestruz son llamativas. Su cáscara es fuerte y no es fácil de quebrar, debido a que tiene un grosor de aproximadamente 2 milímetros. Con relación a su contenido nutricional, supera el 20% de proteína y contiene vitaminas A, B, selenio, complejo B, entre otras. En comparación con el huevo de gallina tiene una proteína aproximadamente del 20-23%, el huevo de avestruz tiene una proteína del 30% y puede alcanzar un poco más. La variación no es tanta. La grasa del huevo de la gallina es aproximadamente del 14% y siendo el huevo de avestruz más grasoso de un 18 a un 20% en grasas. Para abrirlo se hace un diminuto hueco en la parte superior del huevo y se extrae su contenido sacudiéndolo con las 2 manos de arriba hacia abajo. Una vez finalice el proceso, se puede conservar como elemento de decoración. Es un huevo muy fuerte, se abre para no dañar la cáscara, el cascarón del huevo, entonces lo cogemos el huevo y le abrimos un huequito con un pequeño taladro o con un cuchillo puntudo en la parte donde respira en la cámara. Los huevos tienen una cámara de aire, ahí se le abre, se le perfora y se va sacando la yema y la clara y hacemos los huevos revueltos. Si se quiere hacer un huevo frito y toca partirlo, entonces ya no aprovechamos tanto como digamos el cascarón, pero lo que queda es calcio de una calidad impresionante. Un huevo de avestruz alcanza para alimentar a 12 personas. Sus preparaciones son iguales a las de un huevo de gallina, no obstante, su tamaño y peso generan curiosidad de las personas que lo adquieren para hacer un desayuno nutritivo. El Acuerdo de París nace en 2015 como parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para potencializar los esfuerzos en el mundo y atender la problemática. 55 países forman parte del acuerdo y Colombia es uno de ellos. Al igual que los otros países miembros de la Convención Marco, Colombia tiene su NDC. El compromiso de Colombia dentro de este NDC es reducir 20% de sus emisiones en el 2030 comparada con esa senda de emisiones si no hacemos nada. O sea, si no nos comprometemos con ninguna medida para reducir las emisiones, entonces tendríamos una senda en donde veríamos un crecimiento de las emisiones. Nuestra contribución nacionalmente determinada en Colombia nos dice que le estamos apostando a que podamos reducir al 2030 un 20% sobre esa senda que es lo que llamamos la senda business as usual, BAU.
la Mesa de Ganadería Sostenible, que es otro ejemplo, digamos, donde nosotros hemos participado, seguimos participando. Yo creo que eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo en Colombia. Es un proceso que a veces lleva tiempo, pero yo creo que pues, los compromisos están puestos sobre la mesa. Siempre se pueden mejorar los datos y estamos trabajando en mejorar los datos. Yo creo que Colombia está en una buena posición. Y la tercera acción debajo de ese Acuerdo de París es que aumenten los flujos financieros otra vez para que los países puedan adaptarse a este cambio climático y para que puedan ir por una senda de desarrollo con bajas emisiones. Perfecto, Ana María, cuéntanos un poco ahora cuál es el papel del sector ganadero, digamos, de este sector agropecuario en ese Acuerdo de París. Obviamente el sector agropecuario pues juega un papel importante. El ganado, por su misma digestión, genera emisiones de unos gases que tienen un poder de calentar el ambiente mucho más alto que otros gases. Entonces, por eso es importante el tema de la generación de emisiones en la ganadería. Entonces, allí, digamos, lo que el país se ha comprometido y ha venido trabajando fuertemente es en tener una ganadería sostenible, ¿no? Entonces, y ahí hay varias acciones que el sector ganadero pues se está comprometiendo. Ahí está la Mesa de Ganadería Sostenible, que es un gran esfuerzo que está haciendo el país, donde participan más de 30 instituciones públicas y privadas para pensar en la reconversión ganadera, y eso incluye los sistemas silvopastoriles, por ejemplo, que son muy atractivos para este tema de combatir el cambio climático, porque lo que hacemos es que tenemos ganado, pero tenemos también árboles. Entonces, los árboles, lo bueno es que capturan estos gases de efecto invernadero. Este año ustedes, de lo que tiene que ver con el acuerdo, ya tienen que haberse cumplido como ciertos objetivos, y quería preguntarte, ¿por qué el 2020 es un año tan crucial en lo que tiene que ver con el Acuerdo de París? Bueno, lo que se acordó en el 2015 es que se iba a hacer como una revisión de esto que había quedado consignado en los NDCs, en las contribuciones nacionalmente determinadas, cada 5 años. Entonces, 2020 son 5 años después de 2015, y entonces por eso este es un año clave en ese proceso, porque digamos, de los estudios que se han hecho durante estos años es que tenemos que aumentar la ambición. Los países tienen que aumentar su ambición con respecto a estas medidas, pero lo que estamos observando es que esa meta de el aumento de 2 grados centígrados, digamos que estamos, como van las emisiones, no vamos a alcanzarla. El aumento va a ser probablemente de 3 grados o hasta podríamos pensar en 3.5 grados, que eso tendría unas implicaciones muy graves para los sectores. Es necesaria una transformación de la actividad ganadera hacia modelos más sostenibles. El sector agropecuario en América Latina produce el 20% de las emisiones de gas de efecto invernadero de la región, y el 70% de estas provienen de la ganadería. Como una gran oportunidad económica, generación de empleo y potencial curativo e investigativo, ven los empresarios que aprovecharon la normatividad expedida en 2017 por los Ministerios de Salud, Justicia y Agricultura para sembrar cannabis medicinal en Colombia. Aquí teníamos un recurso, teníamos una planta que Dios crió con una habilidad de curar increíble, en que nosotros realmente no la estábamos utilizando correctamente. Que en todo el mundo estamos en un proceso de cambio de visión de lo que antes era considerada la planta que mata a la planta que cura. Y un producto que en su momento era un producto ilegal del mercado negro se vuelve ya un producto medicinal del mercado legal. Nuestro entrevistado hace parte de la primera empresa autorizada en el país para sacar aceite, extractos y derivados medicinales del cannabis, con una capacidad anual de 265 toneladas procesadas de cannabinoides, los cuales se encuentran únicamente en las flores hembras. La empresa está ubicada en Río Negro, Antioquia, y tiene una extensión de 12.1 hectáreas sembradas. Los cannabinoides se desarrollan en unos pelitos
que se encuentra en la parte externa de la flor, que llamamos de tricomas. Esos tricomas tienen unas glándulas, adentro de esas glándulas se encuentra un aceite que tiene una composición de terpenos y cannabinoides. Y dentro de los que ya conocemos, son más de 100 cannabinoides ya descritos por científicos en todo el mundo, de los cuales 3 o 4 principales son considerados como medicinales. Este es quizá el cultivo más vigilado. En torno a él, desde 1986, se han expedido 2 leyes, 2 decretos y 5 resoluciones. También hay monitoreo constante del ICA y el Fondo Nacional de Estupefacientes. El marco legal de Colombia no permite la comercialización de la flor de cannabis como tal. Lo que se comercializa a nivel farmacéutico o a nivel medicinal es un extracto de la flor de cannabis en su forma de aceite o un aislado purificado, como hacemos con el CBD, que es cristalizado en una formulación, sea ella cosmética, en cremas, ungüentos, etcétera, o en gotas o en pastillas. La norma divide la planta entre psicoactiva y no psicoactiva de acuerdo con los niveles de tetrahidrocannabinol. Por eso a cada variedad se le realiza un análisis técnico por cromatografía de las características químicas de sus compuestos. A los productores se les reglamentó en grandes, medianos, con capacidad de realizar transformación, y pequeños. Estos últimos son quienes cultivan la planta en áreas inferiores a los 5.000 metros cuadrados. Ellos tienen derecho a asesoría técnica y no tienen capacidad de agregar valor, por lo que en consecuencia venden su producción a grandes y medianos industrializadores. Utilizamos el cannabis para el tratamiento paliativo de cáncer, utilizamos el cannabis para el tratamiento de epilepsia y la utilización más grande en el mundo hoy por hoy es para el dolor, ¿sí? El dolor, especialmente el dolor crónico. Hay otros componentes en el cannabis también que son muy importantes como antiinflamatorios. Según los expertos, el potencial del cultivo en Colombia está dado por los aspectos ambientales como el fotoperiodo, es decir, 12 horas luz y 12 horas de oscuridad. En otros países como Canadá no tienen esa ventaja de la eterna floración. La planta no soporta temperaturas por debajo de 0 grados. Naturalmente se tarda 9 meses desde la germinación para llegar a la floración. Su mayor productividad se obtiene bajo invernadero, donde mediante clonación logra floración en escasas 15 semanas. Allí se siembran hasta 30 plántulas por metro cuadrado, dependiendo de la variedad. En el país hay por lo menos 300 variedades identificadas. Hacemos una polinización o un cruce sexual, donde se derivan semillas. De esas semillas entonces hacemos la selección de las variedades más interesantes a nivel tanto agronómico como medicinal. De ahí entonces estas variedades entran a un sistema de propagación in vitro o de cultivo de tejidos, donde cogemos un pedacito del meristemo de la planta y la propagamos in vitro por un proceso de clonación. Por su similitud con la floricultura, suele aprovecharse de su experiencia y mano de obra calificada, debido a que se necesitan como mínimo 20 personas por hectárea para realizar labores como control de enfermedades y plagas, entre las que se cuentan insectos, hongos, trips, ácaros, minadores, trozadores, botritis y esclerotinia, los cuales se deben controlar manualmente, ya sea de manera biológica o con aspiradoras, para evitar trazas sintéticas en los extractos. Utilizamos hongos, bacterias, nematodos, para controlar otros organismos, sea insectos o hongos, y también utilizamos extractos vegetales, como el extracto del ajo, del ají y de otras plantas, más que nada como repelentes. La mayoría de trabajo es manual y va desde el desmalece hasta la poda y la cosecha, consistente en cortar los tallos desde la base, extraerles las flores y llevarlas a secado en bodegas de ambiente controlado donde permanecen 7 días. Luego pasan a un proceso de industrialización mediante la utilización de máquinas extractoras que funcionan con CO2 o etanol.
En los cultivos de palma de aceite, la pudrición de cogollo o PC es una enfermedad que degrada los tejidos más internos del cogollo y se expande rápidamente a toda una plantación. Por eso, esta ha sido la causa de la desaparición de miles de hectáreas de cultivos de palma en el país. Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, vio la necesidad de implementar y estudiar una nueva alternativa. Para ello realizaron pruebas de evaluación agronómica con nuevos cultivares de un híbrido que pueda ser llevado a diferentes zonas de Colombia. Acá en la zona oriental, en la zona norte, estos materiales han tenido un excelente comportamiento agronómico. Se ha respondido bien a la enfermedad, pudrición de cogollo. A la fecha es un cultivo que fue establecido en el 20 de agosto del año 2014 y a la fecha no presenta todavía problemas de esta enfermedad. Los nuevos cultivares se establecieron en el Centro de Investigación Caribia, ubicado en la zona bananera del departamento de Magdalena, y el material utilizado es un híbrido denominado O por G, que mezcla dos especies de palma de aceite. Cuando hablamos de un híbrido, sobre todo híbridos O por G, es el cruzamiento natural, artificial, que se hace con dos especies de palma. En este caso, la palma americana, que la conocemos con el nombre de Elaeis oleífera, y la palma africana, que la conocemos con el nombre de Elaeis guinensis. Al unir estas dos especies de palma, encontramos un material F1. Una de las limitantes que ha tenido la palmicultura a nivel nacional es la susceptibilidad que presenta la especie palma africana a la pudrición de cogollo. Para contrarrestar este factor, en el híbrido O por G se mezcla con la especie palma americana, que según el ingeniero Montero no se ve afectada por la enfermedad al tener un alto nivel de tolerancia a la misma. Como presentan ese grado de tolerancia a la enfermedad, lógicamente los F1 salen con esas características. Aunque el híbrido O por G tiene la resistencia como una bondad importante, en las evaluaciones realizadas hasta ahora también se han podido conocer algunas desventajas. El porcentaje de extracción de aceite es muy bajo en comparación con la especie, es muy bajo en consideración con la Elaeis guinensis, que es la palma africana. Tenemos extracción de este material, pueden alcanzar extracciones hasta el del 17%, comparado con la guinensis, está entre 24 y 26% de extracción, que es bastante alto. Esa es una de las desventajas. La palma emite sus racimos normales, de buen peso, bien formados, pero la parte que quizás queremos mejorar es la parte, un 10% del racimo, que es la parte que de pronto, ya si lo hacemos con polinización asistida o implementando unos hormonas de crecimiento como el lana, podemos mejorar esa parte. Por otra parte, los altos niveles de producción son una gran ventaja en estos híbridos de palma de aceite, particularmente en este lote que lleva 5 años en campo. En el primer año de producción lograron obtener 11.3 toneladas por hectárea, casi el doble de lo que sería la producción de los cultivos de palma africana. Ya para el segundo año se logró llegar a 22 toneladas por hectárea. De este material, cuando ya se estabiliza su producción, puede alcanzar producciones de 40 a 45 toneladas por hectárea con un manejo agronómico que se le dé adecuado. Ahorita mismo estos materiales para la zona norte están siendo evaluados, ya tenemos un acercamiento con el ICA, ya estamos ahorita mismo armando una ficha técnica del comportamiento que tienen estos materiales en la zona para presentarlo al ICA, y el ICA en última es el que decide si este material ya está apto para comercialización en la zona. Nuestro entrevistado estima que para el 2020 o quizás a finales de este 2019 ya estaría el resultado final para entregar a los productores. Asegura que para que los cultivos de palma de aceite puedan seguir existiendo como negocio, es necesario apostarle a estas nuevas alternativas en las diferentes zonas del país dedicadas a esta práctica. Esta es la
parte del secado artesanal del café. Es muy bueno porque se conservan las propiedades nutricionales de este producto y es mucho más saludable. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender el trabajo de nuestros campesinos. ¡Hasta pronto!